Santo y la iglesia. No hay bosquejos, tengo versos, así que voy a hablar lo que el Señor por mucho tiempo ha comunicado en mí sobre el Espíritu. Muchos se han encargado de sí mismo, como lo han hecho con Jesús, de mostrar a un Jesús lejano e inalcanzable para muchos. Lo mismo han hecho con el Espíritu Santo de Dios. Han visto un Espíritu Santo muy inalcanzable y muchos han creído que el Espíritu Santo es solo para los santos de la iglesia. Solamente el Espíritu Santo solamente es para los que oran 2-3 horas, o que el Espíritu Santo es para los que viven de ayunos, o el Espíritu Santo es para los que no matan una mosca. Pero el Espíritu Santo no es para el que cae, para el que peca, para el que falla. Y mucha gente hasta incluso llega a creer que después de pecar el Espíritu Santo no está sobre ellos ya. Y eso ha hecho demasiado daño en cuanto a la iglesia, que creen que el Espíritu Santo no soporta ningún error humano. Han hecho creer que el Espíritu Santo no tolera ver a un hijo de Dios pecar, y que cuando el Espíritu Santo ve el error de un humano, de un ser humano, cuando el Espíritu de Dios ve el pecado de un cristiano, pues él desaparece, como que se asusta, como que se espanta y se retira del creyente. Eso ha traído la religión y ha hecho demasiado daño a la iglesia del Señor. Creemos que para recibir al Espíritu Santo primero tengo que ser santo para recibirlo. Y se ha grabado mucho en muchos corazones, en mucha mente, y dicen y han dicho: no se olvide que el Espíritu es santo. Y el Espíritu es santo y solo está sobre los santos. Él es santo, pero no es la santidad que muchos han predicado sobre el Espíritu de Dios. Y yo quiero hoy, y no sé cuántos domingos más me tome, que usted pueda gozar al Espíritu de Dios, que usted pueda llenarse día a día del Espíritu de Dios, y más aún que esté convencido que Él no se va a ir de usted, que Él estará aquí todos los días de su vida. Estará sobre usted en sus días altos, en sus días altos espiritualmente, y en sus días más desanimados y oscuros, el Espíritu de Dios seguirá estando sobre usted. Yo quiero hoy, como le decía a alguien en estos días, el problema es que la religión otra vez está cosiendo el velo que Jesús rompió. Cuando Jesús murió en la cruz y dijo: consumado es, dice que hubo un estruendo, el cielo se puso oscuro y el velo del templo que separaba a todos del lugar santísimo donde Dios moraba se rasgó. Pero la religión está volviendo a tomar ese velo, a coserlo, a volverlo a colocar para que la gente continúe separada de Dios. Ya conmigo, ese velo se rasgó. Y dile que a tuyo: no te atrevas a volverlo a coser. Ya Jesús lo rasgó, ya Jesús lo rompió. Hoy por Él tenemos libre acceso a Dios. Hoy por Él gozamos de un Espíritu Santo. Y yo quiero que esta iglesia lo disfrute. Yo quiero que usted salga hoy lleno del Espíritu de Dios, convencido de que Él está al lado suyo, convencido de que Él continúa trabajando en usted. Amén. La religión es enemiga del Espíritu Santo de Dios. Y toda aquella persona que guarde vestigios de religión siempre se opondrá a la operación del Espíritu de Dios. Nunca habrá un fluir mayor del Espíritu Santo sobre un creyente hasta que no se sacuda la religión que tiene en la mente. Jesús dijo a los fariseos, a los saduceos, a los levitas, a los religiosos del tiempo, Él les dijo: cualquier blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonado. No se lo dijo a la ramera, no se lo dijo al drogadicto, no se lo dijo al pecador, se lo dijo a los fariseos o a los líderes de la iglesia. En otras palabras, Jesús le dijo: si ustedes se atreven a hablar mal de Él y de su obra sobre alguien, ese pecado no le será perdonado. Entonces debemos tener mucho cuidado. El cielo no se encuentre blasfemando del Espíritu Santo.
hablando en contra de la obra del Espíritu de Dios sobre un creyente, que el cielo no nos encuentre así, porque Jesús dijo: ese pecado no será perdonado. Tal es así que Jesús dijo: pueden hablar mal de mí, pueden incluso hablar de mal de mi Padre, y se les será perdonado este pecado, pero hablar mal del Espíritu de Dios, ese no les será perdonado. ¿Qué gran importancia tiene la operación del Espíritu Santo para Jesús? Que Jesús dice: a ese no le voy a perdonar el pecado. Al que hable del Espíritu Santo, al que hable mal de la obra del Espíritu Santo de Dios. Amén. Hoy hemos visto mucha gente, y en muchas iglesias y en muchos cristianos, que el que tiene la falda larga desde el cuello hasta la planta del pie, esa tiene el Espíritu de Dios. Pero la que usa jeans y jeans rotos y rasgados por gatos, sobre ellos no está el Espíritu Santo. Sobre la que se maquilla no está el Espíritu de Dios, hay vanidad, es una Jezabel. Pero la que está fría en color gris, sobre ella sí está el Espíritu de Dios. Entonces, lamentablemente la iglesia y la religión se ha tomado un atributo que no le ha concedido, de juzgar y determinar sobre quiénes y sobre no quiénes está el Espíritu de Dios. Amén. Muchos en el tiempo de Jesús creían que el Espíritu Santo de Dios solamente era para los judíos, para el pueblo de Dios. Pero Dios levanta a un hombre llamado Saulo, y por medio de ese hombre llegar a los gentiles, a los que no son judíos. Pedro se asombró de que cuando Dios se le presenta, escucha, esto es muy poderoso, y esto no quiero adelantarme a muchas cosas que Dios ha puesto en mi corazón. Pedro experimenta por primera vez en su vida una manifestación del Espíritu Santo sobre gentiles y no sobre judíos. Muchos creían que el Espíritu de Dios solamente era sobre judíos y no sobre gentiles. Dios se le presenta y le muestra una visión a Pedro, un lienzo que baja del cielo, unos animales, y Dios le dice a Pedro: Pedro, come de estos animales. Y Pedro le dice: no, yo no voy a comer de estos animales porque son inmundos. Aún Pedro guardaba religión. Hoy le conversaba a mi esposa viniendo acá: ¿será que en este tiempo tenemos que tener mucho cuidado de ser contagiados con la levadura de los fariseos? Pedro guardaba religión. Dios le dice: come estos animales, y Pedro dijo: no, estos son inmundos, yo no los voy a comer. ¿Y qué le dijo Dios? No llaméis inmundo lo que yo he limpiado. ¿Saben lo que estaba haciendo Dios? Preparando a Pedro para experimentar al Espíritu de Dios sobre un inmundo que él creía que era Cornelio. Va a donde la casa de Cornelio, comienza a hablar de Jesús, y el Espíritu de Dios cae sobre esa casa, sobre gentiles, sobre un romano. Lo llena tanto, habla en lenguas, hubo una manifestación de poder, una manifestación gloriosa. Se bautizaron ese día, y Pedro quedó tan asombrado que aún ni los otros apóstoles le creían tanto a Pedro. Porque Pedro le dijo: mira, primera vez en la vida pasa esto, nunca he visto una operación del Espíritu Santo sobre gentiles, de la cual yo creía, dijo Pedro, que eran inmundos. Pero qué interesante que Dios da una afirmación que es una buena noticia para todos nosotros. ¿Saben lo que nos está diciendo Dios? Mi sangre que limpió el pecado le da el derecho de todos recibir al Espíritu Santo de Dios, porque no pueden llamar inmundo lo que yo he limpiado. Amén. Entonces ese día Pedro quedó muy asombrado, muy sorprendido. La denominación, el concilio también quedaba sorprendido. Le costaba creer a Pedro. Entonces Dios empieza a levantar a otro hombre llamado Saulo, perseguidor de la iglesia número 1. Y comenzó él a predicarle a los gentiles, a decirles a todos aquellos que no eran parte de un pueblo y que aparentemente no eran parte de una promesa que solamente era para el pueblo de Israel. Le comenzó a decir a los gentiles que sobre ustedes también hay promesas, sobre ustedes también es el Espíritu de Dios, para ustedes también es la gracia, para ustedes también es el favor de Dios, para ustedes también es Jesús. Gentiles, le dijo Pablo a los gentiles, para ustedes es el reino. Damos gloria a Dios porque Dios pudo levantar un hombre que vino a ser al cielo más cercano de los gentiles.
Y la religión se ha encargado de separar al cristiano del Espíritu Santo. Pecaste, no tienes el Espíritu de Dios. Fallaste, el Espíritu de Dios se te retiró. Eso es una gran mentira. No hay pecado que usted pueda cometer que espante al Espíritu de Dios. Hoy se predica una falsa santidad. Y la santidad que se predica en muchos altares es intocable y no toca a nadie. Son estos mismos de que tienen una idea falsa del Espíritu Santo de Dios, que te dicen que tú no puedes sentarte a comer con pecadores porque serás contaminado. Esa locura lo he escuchado por años. Por años. No puedes sentarte porque ellos son pecadores. Ya te estás yendo para el mundo. Pero interesante que a la misma religión Dios se la desbarató cuando vieron a Jesús sentado en una mesa comiendo con fariseos, con publicanos y pecadores. Comiendo. Es muy posible que estaban comiendo una empanadita de pollo. Y comía con los que no iban a la iglesia, comía con las rameras, comían con las prostitutas, comían con los pecadores, y toda esa gente estaba feliz con Jesús. Le compartí ayer en una reunión que tuve por la noche a unos líderes. Decía, ¿qué tenía Jesús? Que hoy el mundo huye de cristianos, pero Jesús tenía algo tan poderoso que hacía que el pecador sea atraído hacia Jesús. Me daba un testimonio una hija unas vecinas del miércoles que tuvimos una casa de luz, decían, hermana, no quiero ir allá. Porque resulta que el día de ayer habían llegado unos hermanitos a predicar la palabra con full volumen en la misma cuadra donde nosotros nos presentamos, o donde hicimos la reunión la semana pasada, con full volumen. Y estas dos personas le decían a esta hija, ya ves, yo por eso no quiero ir. ¿Qué está haciendo la iglesia? Que está ahuyentando al pecador. ¿Qué está haciendo hoy lo que se llaman cristianos? Ahuyentando al pecador. Cuando Jesús no espantaba a nadie, Jesús dijo, el que viene a mí no lo echo fuera. No importa cómo piense, no importa qué clase de persona sea, el que venga a mí yo no lo echo fuera. Jesús nunca se fija en las diferencias que pueda haber entre uno y el otro. Lo que Jesús desea es que se acerquen. Amén o no amén. Y esta hija le decía, por eso te invitamos, porque es algo diferente lo que vamos a hacer. ¿Cuánta gente no quiere a la iglesia porque está espantada de ella? Decía a estos hijos, estamos trabajando de una manera diferente de acuerdo a la dirección que Dios me ha dado. Y hoy he podido ver resultados. Y seguiremos perfeccionándolo por la gracia del Señor. Pero basta de un Jesús que nadie puede abrazar. Basta de un espíritu que nadie puede tener. Basta. Y le digo a esta iglesia con amor y con mucha autoridad, basta de tanta religión. Jesús puede tocarse hoy. Usted puede llegar hoy a ese trono. Usted puede llegar hoy al Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios puede llenar de una manera tan maravillosa en esta mañana, sin importar lo que usted haya hecho, lo que haya cometido, y sin importar que después de 3 meses vino a congregarse, hoy puede ser lleno del Espíritu de Dios. Amén. Diga conmigo, yo necesito al Espíritu Santo de Dios. Diga conmigo, yo necesito al Espíritu Santo de Dios. Hoy se ha predicado una santidad, que el que es santo no puede estar con el pecador. Que el que es santo no puede estar con el que tiene piercing. Que el que es santo no puede rodearse con el que está tatuado. Que el que es santo no puede ir a un cumpleaños. Se ha dicho eso y creo que muchos lo han oído. Jesús fue amigo de pecadores, pero no para hacer lo que los pecadores hacían. Fue amigo de pecadores para que terminara haciendo de ellos lo que Jesús deseaba. ¿Me entiende? Amén o no amén. Respeto mucho a muchos pastores que son muy santos, que no pueden tocar a nadie. Son muy santos que no pueden andar en barrios peligrosos. Son muy santos que no pueden tocar al drogadicto. Son muy santos que no pueden
abrazar al que pecó, son muy santos que no pueden tocar al adúltero, son muy santos que no pueden abrazar al que se está drogando. Respeto mucho eso y no comparto. Lo respeto, pero no comparto. Pero Jesús no vino a esconderse. Jesús vino a tocar a leprosos. Jesús vino a tocar a prostitutas. Jesús vino a tocar a rameras. Jesús vino a tocar a publicanos, cobradores de impuestos, a los pecadores. Porque Jesús dijo, ellos tienen necesidad de médico. Los sanos no tienen necesidad de médico. O sea, Jesús dijo, yo no voy a tocar a gente sana. Yo voy a tocar a gente enferma. Yo voy a tocar a gente que necesita ser levantada. Yo voy a tocar a gente que necesita ser restaurada. Yo voy a tocar a ese pecador. Yo voy a tocar a ese mujeriego. Yo voy a tocar a ese adúltero. Pero hoy, a costa de una santidad falsa que no es ni bíblica y completamente separada del carácter de Dios, hoy se ha hecho a mucha gente aislada de la iglesia. Que Dios nos libre. Dile que a tuyo el Espíritu Santo de Dios está sobre ti. Génesis capítulo 1 verso 2. Y la tierra estaba desordenada, vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Y qué dice? Dígalo. Se movía sobre la misma faz. Para el religioso esto no hay explicación, porque el Espíritu Santo no puede estar sobre el desorden, sobre el vacío y sobre las tinieblas. O sea, todo aquel que peca no cumple el requisito para los religiosos de tener al Espíritu de Dios. Hoy se ha predicado un Espíritu Santo que se espanta del pecado. Hoy se ha predicado un Espíritu Santo que se espanta de las debilidades. Ay, no lo contristéis. Oh, tengo un espíritu contristado. Se fue de mí, se apartó de mí. Y yo sé que muchos me podrán decir, pastor, pero explíqueme por qué el Espíritu de Dios se apartó de Saúl. Por dos razones. Una, Jesús no había derramado su sangre para sellarnos para un bautismo del Espíritu Santo. Y dos, Jesús no había dicho que el Espíritu Santo estaría conmigo todos los días de mi vida. El antiguo pacto es un pacto inferior al nuevo. Y Jesús lo cambió todo. Jesús nos dijo, no se preocupen porque ya el Espíritu de Dios no se va a ir de ustedes. Estará con ustedes todos los días de su vida. Amén. Bien. Y la tierra estaba desordenada, vacía y lleno de tinieblas. Pero diga conmigo, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea que el desorden, el vacío y las tinieblas no espantaron, está listo, ni contristaron al Espíritu Santo. Porque si hoy decimos que el pecado contrista al Espíritu de Dios, Él no estuviera aquí en Génesis 1. Porque estaba una influencia poderosa del reino de las tinieblas, pero Él estaba ahí, moviéndose. Él no fue espantado ni por el desorden. Es que el Espíritu Santo no tiene una santidad que se contamina. Él tiene una santidad que contagia. Eso es santidad. No es contaminado por las tinieblas de un mundo, sino que Él la contagia con su amor y con su gracia y su santidad. Por eso Él no se abandona, Él no abandona o no se retira del que peca o del que falla. Él lo contagia con su gracia y con su santidad. Él lo contagia con su amor y con su poder. Él no sale corriendo. Él no se ahuyenta por usted ver sus propios errores y sus debilidades. Él no sale corriendo porque usted faltó una semana a la iglesia. Él no se fue de usted porque pecó. Él no se fue de usted porque salió corriendo y se fue como 3 meses de la iglesia. Él sigue ahí. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu de Dios no abandona a los redimidos del Señor. Diga conmigo, Él no abandona a los redimidos del Señor. Él es un Espíritu de Dios que se mueve, que fluye, que sigue ahí a pesar de las tinieblas, del desorden y del vacío. Es un Espíritu Santo, lo voy a decir de esta manera, es un Espíritu Santo que su mayor porcentaje de trabajo lo ha hecho en la tierra que en el cielo. Desde Génesis 1 el Espíritu de Dios nunca se retiró de la tierra.
y no se retirará de la tierra hasta presentarle a Jesús una iglesia gloriosa. Así que como Cristo todavía no ha venido, Él sigue en operación en esta tierra, Él sigue trabajando en usted, Él sigue hablándole, Él sigue redarguyéndole, Él sigue llevándolo hacia el camino que Dios quiere llevarlo. Dile que a tuyo, Jesús no abandona a los suyos. Aunque usted lo abandone, Él no lo abandona, lo va a perseguir, lo va a seguir porque usted es de Él. Te va a atrapar con su gracia, con su amor, porque tú eres de Él. Amén. Ya conmigo, Espíritu Dios, ven sobre mí. Ante su mano, dígale: Espíritu Dios, ven sobre mí. Yo te necesito. Dígale: yo te necesito. Yo te anhelo. Yo te deseo como nunca antes. Ven sobre mí. Lléname completamente en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Entonces, que algún religioso me explique por qué el Espíritu de Dios se retira sobre alguien que peca. Porque no encuentro en la Biblia que eso suceda. Si podríamos decir que que el Espíritu de Dios se retiró de Saúl fue por desobediencia. Él no adulteró como David. Y David adulteró y el Espíritu de Dios no se fue. Pero Saúl no cometió ningún pecado de David y se retiró de él. Imagínate, se retiró de un santo, de uno que era más santo ante los ojos de humanos que David. Y el Espíritu de Dios se va, porque el hombre era terco, no quería oír. El pecado no separa al Espíritu de Dios del creyente, porque entonces diríamos que Jesús es un mentiroso cuando Jesús dijo que Él viene a convencer al mundo de pecado. Si Él se espanta por el pecado, entonces Él no puede convencer a nadie. Cuando alguien peca, Él está ahí. No se asusta, ni se convierte en un espíritu menos santo. Él está ahí, tocando el corazón. Te hago la pregunta: cada vez que usted ha pecado, hay dos cosas: dolor, ¿sí o no? Hay dolor, decepción y vergüenza. Es una línea tan fina que si no conocemos a Dios, Satanás se puede aprovechar de ese dolor. Y sobre muchos se ha aprovechado trayendo culpa y condenación. Pero el que conoce el carácter de Dios sabe que el Espíritu de Dios lo está redarguyendo. Le está diciendo: hijo, regresa al Señor. Hijo, acércate a tu Dios. Y aunque tú cuestiones y discutas con Él: pero yo pequé, pero me da vergüenza, ¿cómo me van a ver los hermanos? ¿Qué me va a decir el pastor? Pero el Espíritu de Dios sigue ahí: hijo, regresa, ven para la iglesia, ven para casa, no te alejes. ¿Sabes? Ese es el Espíritu de Dios, convenciéndonos a nosotros de que hemos fallado, de que hemos pecado. Pero Él no nos convence para aniquilarnos o descalificarnos. Él nos está convenciendo para atraernos a Dios, para atraernos a su trono, para acercarnos a la casa. Ese es el trabajo de Él. Entonces no podemos tener creyentes en la iglesia que cuando alguien peca, en vez de atraerlo al trono, lo separemos de aquello. Tú no te mereces, tú no eres digno. Esa enfermedad es porque pecaste. Amén. ¿O no han dicho eso? Ah, eso te pasa porque pecaste, porque te fuiste de la iglesia. ¿Está listo lo que voy a decir? Y yo sé que va a matar la religión acá. ¿Sabes lo que provocó mi pecado? Que Jesús me salvara. Eso provocó. ¿Sabes qué provocó mi pecado? Que Jesús en la cruz cargara todo pecado. Él cargó toda enfermedad. Y si decimos que cuando alguien peca el cielo lo enfermó, entonces Jesús en la cruz fue a morir en vano, porque Él ya se llevó toda enfermedad.
No ande por ahí diciendo: es que pequé, por eso estoy enfermo. Es que pequé, por eso me diagnosticaron esto. De ninguna manera. Mi pecado provocó que Jesús muriera en una cruz para salvarme. ¿Sabe qué? Cuando yo pequé, Él hizo un beneficio para mí. Él no me castigó cuando Jesús vino a la tierra, que lo teníamos bien merecido. Lo teníamos bien merecido nosotros estar colgados en una cruz. Pero Jesús nos hizo pagar los platos rotos de nuestros pecados. Se los cargó. Cuando dijo el salmista: no te olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona tus pecados. Pero llega un parte que me quiebra demasiado, y Él dice: y Él te corona de favores y misericordia. No creas que Dios te enfermó porque pecaste. De ninguna manera. Dios ya colocó el pecado y la enfermedad sobre Jesús. No es legal. A veces uno se enferma por la falta de cuidado de alimentos, porque no se alimenta bien, porque no se cuida bien ante el frío, le llega la gripe. Eso es muy aparte. ¿Me entiende? Pastores explíqueme mejor esto entonces. Sí, porque algunos los veo como que: pastor, ¿qué me está diciendo? Si usted dice que esa enfermedad fue el producto de tu pecado, entonces diríamos que Dios fue al mismo infierno a encontrar esa enfermedad, volvértelo a traer a ti porque pecaste. Le dijo Jesús: ¿dónde me dejaste la enfermedad que es el resultado del adulterio? Está en el infierno. Ya lo voy a ver porque el de acá adulteró y se lo voy a volver a colocar. Dios no hace eso. Él ya se llevó. Ya se lo llevó. Dios no es así. Amén. Pastor, entonces ¿por qué estoy escaso económicamente? Dice en mi Biblia que Jesús se hizo pobre para que yo fuese enriquecido. Yo no creo Dios otra vez ir al infierno. Aquí por aquí me dejó Jesús la pobreza. Aquí está la pobreza, se la voy a traer al que pecó. Diríamos que tendríamos un Dios bipolar, que no sabe cuándo bendecirnos y no sabe cuándo empobrecernos, que no sabe cuándo sanarnos y no sabe cuándo enfermarnos. Dios no es así. Él no miente. Ya conmigo: Él no miente. Y no se arrepiente. Y no se arrepiente de haber enviado a su Hijo a morir por el pecado, por la enfermedad, por la pobreza. Aunque tú mañana puedas fallar, Él no se arrepintió de haber enviado a su Hijo a morir por nosotros. ¿Me entiende? Así que el Espíritu de Dios convence de eso. Yo oro para que lo convenza, no solamente de pecado, diciendo: hijo, acércate, búscalo. Isaías 63:9. Isaías 63:9. En toda angustia, me gusta esto, un Espíritu de Dios sensible. Yo creo que también tengo un Espíritu de Dios que llora. El Espíritu de Dios no es una paloma, es como paloma. El Espíritu de Dios no es agua, es como el agua. El Espíritu de Dios no es fuego, es como fuego. El Espíritu de Dios no es un viento, es como el viento. Porque no es algo, es una persona. Amén. Y dile que a tuyo: Él se angustia cuando tú te angustias. No creas que Él está feliz cuando tú estás angustiado porque le fallaste. No creas que Él está feliz y que Él está con una vara listo para castigarte. Mi Biblia dice que Él fue angustiado cuando yo soy angustiado. Hay angustia de muchos tipos: angustia en necesidades, angustia por enfermedades y angustia cuando alguien peca o falla contra Dios. Y dice que Él se angustia
Y ese mismo sentir debemos tenerlo todos. Que cuando alguien falla a mí me debe de doler. Que cuando alguien peca a mí me debe de doler. Si él está triste, yo también. Mi corazón tiene que ser conmovido. No alegrarme porque alguien falló, ni no sentirme contento porque se cumplió una profecía mía. Yo sé que él va a dejar la iglesia. Y cuando se va, ya viste, Dios estaba sobre mí. Ese no es Dios. ¿Sabes qué es Dios? Que aunque sepa que alguien se va a ir, le lava los pies, le sirve, le da hasta un beso, llora, no se alegra y no le dijo a los 11: yo sabía que el diablo estaba sobre Judas. Él lloró lavándole los pies a Judas, le dio un beso a Judas, le dijo: amigo. Ese es el carácter de mi Dios. Escuche, ni aún el endiablado Judas no me fue un impedimento para que Jesús le dijera amigo. ¿Tú a quién le dices amigo cuando alguien está endiablado? Amigo. Necesitamos mucho abandonar la religión. Amén. ¿Está listo? Oh, Pedro, hoy te digo que antes que cante el gallo por tercera vez, me negarás. ¿Sabes cuál es el carácter de Jesús? Me negaste, tranquilo, te voy a ver, te voy a buscar, voy a ir donde tú estás. Dios no es un Dios que espera que llegues. Dios es un Dios que va donde tú estás. No a preguntarte por qué pecaste, solo a preguntarte si lo amas. ¿Me amas? Oh, tú sabes que te amo. Listo, está listo. No ha pasado nada aquí, dijo Jesús. Pastorea mis ovejas. Ese es Espíritu Santo. Así opera el Señor. Así se mueve el Espíritu de Dios. Amén. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor, en su clemencia, los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Esa es la operación del Espíritu de Dios: traerlos, buscarlos, levantarlos, redimirlos. Verso 10. Mas ellos fueron rebeldes. Recuerde que aquí no había derramamiento de sangre y Jesús no había venido. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. ¿Está listo? Y esto me rompió hoy día. Pero se acordó de los días antiguos de Moisés. ¿De quién se acordó? ¿De quién se acordó? Diciendo: ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? El que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de la gloria. El que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo. El que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto sin que tropezaran. El Espíritu de Jehová los pastoreó como una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Dice que se enojó por la terquedad del pueblo. Pero ¿qué hizo que otra vez soltara al Espíritu? Acordarse de Moisés. Se recordó el pacto que Dios hizo con su pueblo a través de Moisés. Decía: Señor, si eso lo hiciste con Moisés, acordándote de un hombre, ¿cómo no sucederá ahora cuando ves la sangre de tu Hijo derramada sobre nosotros? Cuando ves a Jesús a la diestra tuya intercediendo por mí,
Si lo hiciste con un hombre inferior a Jesús y volviste a traer al Espíritu de Dios para pastorearnos, como cuanto más ahora que Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por mí, derramó su sangre por mí. Si Él se acordó de un pacto inferior y trajo de vuelta al Espíritu de Dios, ¿qué no hará con este pacto perpetuo por la sangre de Jesús? Cuando Él dijo: Él estará con vosotros todos los días de su vida. Si aún terco, Él estará ahí. Desobedientes, Él estará ahí. Aunque peques, Él estará ahí. Porque mi pacto es mejor que el antiguo pacto. ¿Me entiende, iglesia? Ese día trajo el Espíritu de Dios porque se acordó de Moisés y del pacto que había hecho con su pueblo. Pero Jesús está allá arriba y todos los días ve a Jesús y Él intercede por nosotros. Tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Y verso más abajo dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para encontrar misericordia y oportuno socorro. Si un pacto inferior trajo de vuelta al Espíritu de Dios, este pacto mejor lo hace que el Espíritu de Dios esté perpetuo con sus hijos. Ya conmigo: Él no se va a ir de mí. Jesús ya derramó esa sangre. Y ya conmigo: hay un pacto perpetuo que tiene más poder que el antiguo pacto. Es el pacto de la sangre de Jesús. Ya conmigo: el pacto de la sangre de Jesús. Ya conmigo: la sangre de Jesús me da el derecho a un bautismo, a una llenura del Espíritu Santo de Dios. Amén. Zacarías 4:6. Abra su Biblia, Zacarías 4:6. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y mira lo que dice el 7: ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia. Gracia a ella. Diga conmigo: este Espíritu Santo. Diga conmigo: este Espíritu Santo es un espíritu de gracia. Dios le está diciendo a Zorobabel, le dice: es imposible que tú tengas victoria sin mi Espíritu Santo. Amén. Vamos a repetir. Dios le está diciendo a Zorobabel: es imposible que tú tengas victoria sin el Espíritu Santo. Dile que tuyo: esto no es con ejército. Diga conmigo: ni con mi fuerza, con el Espíritu de Dios. ¿Qué le iba a dar victoria a Zorobabel sobre aquel monte enorme? ¿Qué le iba a dar victoria? Espíritu Santo. Diga conmigo: el Espíritu Santo. ¿Qué te va a dar victoria sobre el pecado? ¿Y por qué crees que Él no está ahí? ¿Qué te va a dar victoria sobre alguna maldición, enfermedad? Ya conmigo: el Espíritu Santo es la habilitación que yo necesito para tener victoria. Ya conmigo: no es con mi fuerza, no es con un ejército, es con el Espíritu de Dios. Ya conmigo: todo monte se reducirá a llanura. Todo monte delante de mí, ya conmigo, se reducirá a llanura. Y diga conmigo: yo necesito al Espíritu de Dios para tener victoria frente a cualquier monte. No sé cuál sea su monte en esta mañana, iglesia. Puede ser que ese monte sea miedo. Puede ser que ese monte sea pecado. Puede ser que ese monte sea maldiciones. Pero usted no lo logrará vencer con fuerza. Usted lo vencerá con el Espíritu Santo de Dios. Desde el inicio de esta creación, el Espíritu Santo, escúcheme bien, desde el inicio de esta creación, el Espíritu Santo de Dios siempre ha trabajado de la mano del hombre y de la mano de Dios. Si usted lee desde el antiguo pacto, del Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios trabajando con muchos hombres. Amén. Amén. Usó a Sansón, y Sansón era un desobediente, y trajo victorias.
Estuvo sobre David y David pecó. Estuvo sobre Abraham y era un idólatra. Estuvo sobre Moisés y era un asesino. Estuvo sobre Elías y era un raro, bien raro. Estuvo sobre Juan, otro raro. El Espíritu de Dios nunca buscó gente perfecta para trabajar con ellos. El Espíritu de Dios siempre buscó gente dispuesta, que aunque imperfecta, que aunque llena de errores, aunque llena de imperfecciones, pero que le diga al Señor: cuenta conmigo. ¿Sabes quién era Isaías? Un inmundo de labios. Diga conmigo: un inmundo de labios. Isaías ve una gran visión, a Dios sentado sobre el trono y sus faldas se extendían sobre el templo y los ángeles cantaban: santo, santo, santo. Y cuando ve esta visión, Isaías dijo: apártate de mí, que soy hombre inmundo y pecador. Imagínate que Dios le trae una visión a un inmundo. Y a veces creemos que la visión y los sueños solamente para los cristianos y para los que oran. Viene un ángel y coge con unas tenazas carbón encendido y se lo pasa por los labios de Isaías. Y Dios le dice: te quito la culpa y el pecado. Pero después Dios hace una serie de preguntas. Y Dios dice: ¿a quién enviaré? ¿A quién puedo usar para que predique? ¿A quién puedo enviar para que lleve mis palabras? ¿A quién puedo llamar para que haga mis obras? ¿Y sabe lo que dijo Jesús? Perdón, Isaías: heme aquí, Señor, envíame. ¿A quién usó? A un inmundo de labios. Amén. Ya conmigo: usó a un inmundo de labios. Ya conmigo: entonces puede usarme a mí. Dile que tuyo: puede usarte a ti. Iglesia, puede usarte a ti. Iglesia, vuelvo a repetir: puede usarte a ti. Él está buscando gente dispuesta, hombres dispuestos, mujeres dispuestas. No importa cuán errores tengan o cuántos pecados hayan cometido, Él quiere trabajar con la iglesia. El Espíritu Santo no es enemigo de la iglesia. El Espíritu de Dios quiere trabajar con la iglesia, establecer el carácter de Jesús, establecer el reino de Dios, salvar a esta gente, salvar a esta humanidad, salvar a este mundo. El Espíritu de Dios está buscando a alguien con quien trabajar. Amén. Bien. Dile que está lo tuyo: respóndele hoy al Señor, por favor. Amén. Amén o no amén. Bien. Oh, Jesús. Pastor, todavía no quiero. Dile que está lo tuyo: el Espíritu de Dios te respeta. Dile que tuyo: el Espíritu de Dios te respeta y te volverá a llamar. Un día llegó Natanael. Felipe trajo a Natanael ante Jesús. Y Jesús le dijo: oh, tú eres un verdadero hijo de Israel. Y Natanael le dice: ¿y tú cómo sabes? Y Jesús dijo: yo te vi cuando estabas debajo de ese árbol. No te llamé ahí porque a lo mejor no me seguías, pero otro te trajo. Jesús no se apuró, no se apresuró. Y contigo no se va a apurar, no se va a apresurar. Va a respetar. Si usted quiere estar sentado debajo del árbol, va a respetar. Pero vendrá otra vez. Y tú dirás: ¿y cómo sabes? Y Él te dirá: yo te vi allá escondido en esa casa que no querías. Yo te vi allá envuelto en la familia, no querías servir. Yo te vi, pero tranquilo, te espero. Amén. Aquí está una hija que me apertó la casa el miércoles. Yo le decía al Señor: Señor,
En cada grupo tengo casas menos en un grupo. Era un domingo en la mañana, fue el domingo que la llamé. Estaba orando, Señor, tengo casa para el suburbio, tengo casa para el sur, tengo casa para la Sergio Toral, pero no tengo casa para lo del Mirador. Y no quería escoger una casa en la montaña porque iba a ser muy dificultoso. Y mientras oraba me decía, llama a esta hija. Señor, ¿seguro? Sí, llámala. Y le escribí, le dije, hija, ¿puedo llamarte? Sí, papá. Bueno, hija, mira, quiero hacer esto, esto y lo otro. ¿Será que me puedas prestar la casa? Después ella me dice, papá, yo sentía vergüenza, me daba miedo, no sabía qué iba a pasar. Y hoy puedo decir, Él te vio. ¿Te vio? Dile que Él te vio cuando tú no lo viste. Así es Dios. Dile que tuyo, y tú aprendes eso. Aprende a confiar en la obra del Espíritu Santo de Dios. Amén. Bien. Ezequiel 3:7. 37:7, por favor. Ezequiel 37:7. Oh, Cristo. Dios lleva al profeta Ezequiel, lo lleva al cementerio general, imagínense, o allá donde trabaja Parque La Paz. No, que fue al Parque La Paz, pues. Parque La Paz, ¿no? Agarra al profeta Ezequiel y lo lleva al Parque La Paz. El Parque La Paz está más bonito que donde él fue. Porque le dice, ¿qué ves? Y él no vio un lindo césped verde. Él dijo, veo huesos secos, lo único que veo. ¿Qué ves? Le dice, veo huesos secos. Y Dios le pregunta, ¿tú crees que estos huesos vivirán? El profeta le dice, tú lo sabes más que yo, pero estoy dispuesto a hacer lo que tú quieres. Entonces Dios le dijo, entonces di al Espíritu que venga de los cuatro vientos y sople sobre estos huesos secos. Y el profeta dijo, está bien. Es interesante que solo tenía que profetizarlo, o sea, solo tenía que hablarlo, no hacer nada. Está bien, Señor, si tú crees que estos huesos viven, yo voy a declarar. Y el hombre se para y dice, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos secos. Miren lo que dice el verso 7. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Imagínate esa bulliza. Si usted cuando juega pelota y se pega canilla con canilla, eso suena. Le quiera hueso con hueso. Y miré, no solamente se unieron los huesos, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me atrevo a decir y lo declaro y lo profetizo en el nombre del Señor. El gran ejército que Dios levantará será unos par de huesos secos, porque ese ejército le traerá gloria a Dios. Él no anda buscando en los mejores valles a los mejores o a los perfectos. Él busca a los que la sociedad rechazó, a los que para la sociedad están secos y muertos. Aún para muchas iglesias, muchos cristianos están secos y muertos. Eso Dios va a levantar, y será un ejército grande y en extremo. Diga conmigo, grande
bien extremo. Dios o el Espíritu de Dios no tiene problema con trabajar con los secos, ni tiene problema de trabajar con los muertos. ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Está listo lo que voy a decir? Que tenga oído para oír, oiga lo que voy a decir, porque yo sé que lo aprenderán mucha gente, no todos. Pero ¿qué si donde venimos Dios hace con aquel pastor lo que hizo con Nabucodonosor? Y después de haber reconocido que no puede hacerlo sin Dios, Él lo levante mucho mejor de lo que era. ¿Por qué sentenciamos a alguien de que Dios no lo va a levantar? Puede pasar. O le hago una pregunta. Si usted fuese ese caso, ¿usted no desearía eso? ¿Usted no desearía eso? Aunque él diga que yo esté en su contra, pues, qué pena por él. Pero ¿qué si sucede eso? ¿Qué si de muchos pastores a los cuales muchos concilios los echaron fuera y los expulsaron, Dios los termine levantando? Porque Él no tiene problema de trabajar ni con los secos ni con los muertos. ¿Qué si aquel cristiano que se fue de esta iglesia hablando mal de todo el mundo, Dios lo levante después de que él reconoce a Dios? Y mejor que muchos. Te hago una pregunta, ¿diríamos que es el Espíritu Santo? ¿O actuaríamos en su contra? Amén. Voy a poner este ejemplo. Necesito un hermano y una hermana. Que Adonis está allá. Oh, Cristo. ¿Dónde están los bermellos? Venga Jeremy y Génesis. Y venga Damari, venga. Los tres. Si donde usted lo ve, pepudo. Venga. Ellos son hermanos por si acaso. Ella es la menor de todos ellos. Póngase acá. Yo tengo que hablar y romper la religión, con todo respeto. Hágase más para allá. Ellos son casados. Por A o B motivo. Escúcheme bien. Y capte bien esto. El deseo de Dios no es que se separen. Esa es la voluntad de Dios. Que estén juntos hasta que Cristo venga. La voluntad de Dios. Pero, ya sea por terquedad de ambos, por orgullo de ellos, por desobediencia a Dios, o simplemente le fueron los ojos para otro lado, se llega a separar esto. Tan molestos los unos con los otros que firman carta de divorcio. Legalmente terminan divorciados. Pero de repente llega una mujer a su vida y se casa con ella. Y Dios lo restaura, lo levanta y lo empieza a usar. Diríamos que es el Espíritu. O ellos no pueden ser restaurados, o ellos no pueden ser levantados, o ella no puede ser restaurada, no puede ser levantada. Podríamos decir que es la obra del Espíritu de Dios restaurando, o diríamos es que eso no es de Dios. O sea que en muchas iglesias los divorciados no pueden recibir algo bueno de Dios.
Sin darse cuenta, en la iglesia hay un chorrón de jueces. Yo creo que la voluntad de Dios, y lo predicaré siempre, y siempre usted escuchará de mi boca estar a favor de la restauración y de la reconciliación. Siempre. Esos serán siempre mis consejos. Pero si no me quieren oír y se separan, también debo estar abierto a que Dios los puede levantar y restaurar. Cualquiera de los ambos, de los dos. O como también puede pasar que si divorciaron y otra vez vuelven, Dios y los une y los restaura y los levanta. ¿A dónde quiero llegar? Que Dios no tiene problema de restaurar una persona. He conocido los dos casos, que se van con otra y Dios los levanta y los restaura, y se van por 10 años y regresan con la misma. He visto los dos casos, y en cualquiera de los dos casos Dios opera. En cualquiera de los dos casos el Espíritu de Dios opera. ¿Quién nos enseñó a ser tan religiosos? ¿Quién? ¿Quién? Venga acá. Venga, Gloria. Parece aquí. Necesito. ¿No está Sandra por aquí, no? Venga, Sandrita, que son familia. Ven, Yamile, ustedes son familia. Ahí póngase al lado. Este hombre es Tom Cruise, le queda corto. Él estuvo casado con la primera mujer. No aguantó. No soportaba tanta belleza. Decía, tú eres muy guapo para mí. Se rompió. Va con la otra. Le dijo, para mí tú eres un bebé. No va a funcionar esto. Se fue con la otra. Dijo, no, para tú pareces mi hijo. Van 3 fracasos. Va con la otra, muy chiquita. Y con la otra, tampoco ya. Está vestida de fucsia, no me gusta. Y llega Jesús donde él tuvo 5 fracasos matrimoniales. Jesús fue a verlo a él. Le dice, dame de beber. Si judíos y samaritanos no nos llevamos. Y Jesús le dijo, si tú supieras quién te pide, dame de beber, tú le pedirías. Y esta mujer le dice a este hombre, bueno, era una mujer, la estoy cambiando, dame de beber. Ese día, esta persona quedó completamente restaurada. Y sabes, esta persona que tuvo 5 fracasos matrimoniales, salvó toda una ciudad. Dice que creyeron en Jesús por la predicación de él. Ese es Jesús. Tus fracasos nunca impedirán que Él opere a favor tuyo. Nunca. Nunca. ¿Está listo? Puede sentarse. ¿Saben por qué? ¿Está listo? Aunque usted no lo sepa, y nadie aquí lo sepa, pero el Espíritu de Dios conoce el valor de un alma. Él conoce el valor de un alma. ¿Y cuánto es el valor de un alma? Toda la sangre de Jesús. Y Jesús y el Espíritu de Dios no va a permitir que la muerte de Jesús sea en vano. Ya conmigo, a Jesús le valió toda su sangre para salvarte a ti. Aunque tú no lo sepas, aunque tú no entiendas ese valor, el Espíritu de Dios lo entiende. Y no importa cuántas veces tenga que restaurarte, no importa cuántas veces tenga que levantarte, no importa cuántos pecados hayas cometido. ¿Sabes que un día que le dijo Jesús a los fariseos, estas rameras, estos publicanos van en primer lugar hacia el reino, ustedes van de último? ¿Será que nos hace falta conocer tanto a este Jesús? Un Jesús maravilloso, un Jesús de amor,
El Espíritu de Dios fue donde los secos y donde los muertos. Donde los secos y donde los muertos. Líderes, ¿cuántas veces no nos hemos dado cuenta que hay gente que se ha secado? Cuidado en desecharlo. Cuidado sea alguien que sea parte del ejército de Dios. Pastor, veo a mi esposo seco. Cuidado. Cuidado del que tú hables de él en contra sea uno del ejército de Dios mañana. No podemos cerrarnos a que el Espíritu de Dios no puede obrar en él, aún así esté seco, aún así su pasión se haya ido, o aún así esté desanimado para el Señor. El Espíritu de Dios va sobre ellos. Pero sé que Él sabe que está buscando gente que profetice, gente que hable y que diga: Espíritu, ven de los cuatro vientos y trae vida. Trae vida, sopla, trae vida. No quiero seguirlo viendo seco, no quiero seguirlo viendo muerto. Levántalo, trae vida. Dios está buscando a esa gente que abra su boca y que traiga el Espíritu de Dios. Amén. Hechos 1:4, ya voy terminando. Por eso yo oro que el Espíritu de Dios venga sobre ustedes. No me importa si estén secos o no. Va a haber un gran ruido cuando usted se levante. Será notorio. Verso 4: y estando juntos le mandó que no se fueran. Perdón, me faltó unos versos de Ezequiel. Regresemos, por favor. Y esto me encanta. Yo solo lo declaro en el nombre de Jesús. Verso 11 de 37:11 de Ezequiel. ¿Lo tienen? Me dijo luego: hijo de hombre, estos son la casa. Ya Dios no les dijo: estos son los muertos. Estos son los. Dios no dijo eso. Estos son la casa de Israel. Es aquí, ellos dicen: nuestros huesos se secaron, mi amor se secó, mi pasión se secó, pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. ¿Cuánto no hemos dicho? ¿Cuántas veces no nos hemos rezagado de esta manera? Ya no valgo, ya no es lo mismo, ya perdí, ya se secó, mi amor por Dios se fue al tacho de la basura. ¿Cuántas veces? ¿Y sabe que Dios no renuncia a ellos? Dios anda buscando a esos profetas que se atrevan a creer con Dios. Le dice Dios: estos son la casa. Pero ellos andan diciendo que han perdido esperanza. Ellos andan diciendo que están del todo destruidos. Ellos andan diciendo que han perecido. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor: aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío. Yo os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo soy Jehová. Lo hice y lo hice. Diga conmigo: y lo hará conmigo, dice Jehová. Leca tuyo, Dios va a entrar a ese lugar de tumba donde tú has ido. Allá donde te sepultaste tú o te sepultaron otros. O sea, no hay tumba que separe a Dios del que esté adentro de ella. Porque Jesús dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto. A lo mejor se te ha muerto la pasión, el amor, pero sigues creyendo en Dios, pues vivirás. Vivirás. Vas a levantarte, saldrás de esa tumba. Dios abrirá esos sepulcros, subirá de esa sepultura. ¿Y sabe qué? Y Él te hará reposar. Diga conmigo: Él traerá reposo a mi vida.
Diga conmigo: y seré el ejército que Dios está buscando para impactar esta nación, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén o no amén. Amén. Ahora sí, Hechos 1:4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Jesús le dijo a los discípulos: espérense ahí, esperen la promesa. Hechos 2, verso 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Estaban? Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y asentándose sobre cada uno de ellos, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Qué Dios le está diciendo a la iglesia? Hay una gran obra por hacer, y el Espíritu de Dios continuará con lo que yo empecé. Hay que salvar almas, hay que rescatar a muchos, pero no se atrevan a hacerlo sin el Espíritu de Dios. Lo van a recibir. No es que no lo van a tener, dijo Jesús. No es que no lo van a recibir. Y traerá poder. Y me seréis testigos, dice en otro verso, en toda Jerusalén y hasta lo último del mundo. ¿Cuál era el deseo de que un hijo de Dios tuviera el Espíritu Santo? No es hacerlo santo. ¿Escuchó bien esto? No era hacerlo santo. Era que sean testigos. Era que sean testigos. Eso le dijo: el Espíritu de Dios vendrá sobre ustedes, pero cuando venga serán testigos. El fin, Jesús dijo, de que el Espíritu de Dios esté sobre ustedes es que ustedes terminen testificando de mí. O sea, el Espíritu Santo viene sobre nosotros para convertirnos no en santurrones, sino en testigos. Diga conmigo: en testigos. ¿Entiende la palabra testigos? ¿Sí entiende esa palabra testigos? Como un ejemplo, aquí está Pamela, vio que yo le di un puñete a Alan. Ella se convirtió en testigo de lo que vio, lo presenció. Eso dijo de los discípulos: ustedes serán mis testigos. O sea que ustedes anunciarán todo lo que han visto de mí. Y esto le va a cambiar su cabezota. Vamos a bajar, porque ya es el último verso que tope. En los evangelios Jesús les dijo: y Él les recordará todas las cosas que yo os he dicho. Y en Hechos dice: y me serán mis testigos. O sea, ustedes anunciarán lo que han visto de mí. Amén. Juan dice: nosotros hemos oído y esto anunciamos. Hemos visto y esto anunciamos. ¿Sabe qué Dios y qué el Espíritu de Dios hace? Es que tú hables de otros lo que Él hizo contigo. Eso es el más grande testigo. Eso es ser el más grande testigo. Porque no es que te lo contaron, no es que te lo dijeron, tú lo vistes.
cómo Él es contigo, y Dios quiere que seas testigo de eso. ¿Sabes? Porque Pablo era un predicador de gracia. Porque él fue testigo de la gracia. ¿Sabes por qué Juan era un apóstol del amor? Porque él estaba recostado en el pecho. ¿Sabes por qué Pedro era un apóstol de poder? Porque caminó sobre el mar. Entregaron las llaves del reino de los cielos. Las sombras sanaban a los enfermos. Y usted ve sus cartas y cada carta es diferente, pero el mismo Jesús. ¿Qué ha pasado con muchos predicadores y aprendan esto? Evangelio Cambia, que solamente predicamos lo que oímos. Pero ¿sabe cuál es el mensaje que tiene poder? El que testifico de lo que Jesús ha hecho conmigo. Porque eso me librará de caer en una religión. Porque me toparé con otros que a lo mejor pecaron como yo. Pero yo tengo que decirle que Jesús lo puede restaurar a él, porque a mí me restauró. No puedo llenarme, con mucho respeto, yo no creo muchos predicadores que a todo el mundo manda al infierno, porque Jesús a ellos no los mandó al infierno. No creo en esos mensajes. No crea en un mensaje de un pastor donde usted lo mande para el infierno, donde usted lo descalifique. No crea ese mensaje, porque ese es un copy-pegue de otra predicación. Dios quiere, dice, yo te voy a dar el Espíritu de Dios para que tú hables a otros como yo he sido contigo. Amén. ¿Cómo Dios ha sido contigo? Este es el poder que tú tendrás para hablarle a otros de ti, de Jesús, perdón. Oh, mi hermano, si yo te contara cómo el Señor ha sido de bueno conmigo. Yo he sido el cascarrabia, yo he sido el terco, pero Él siempre me ha atrapado con su amor. Y lo puede hacer contigo. Ese es el mensaje que impacta. ¿Saben por qué? ¿Está listo? Porque el mundo no lee Biblia, pero sí lee tu vida. Al mundo no le sorprende cuántos versos citas. Al mundo no le sorprende cuántos versos sabes. ¿Sabe lo que le sorprende al mundo? Que estés comiendo con pecadores y publicanos. Que lo estés abrazando y que le estés hablando de un Jesús que ama y perdona. Y que tu vida sea una expresión de amor y de perdón. Eso lee el mundo. Si tú vas, oh, Juan 3:16 dice, y ellos están, oh, la Biblia dice esto en tal. Pero ellos ven cómo tú caminas por las calles, cómo saludas al vecino, cómo tratas al del barrio, cómo tratas al fiestero relajoso que vive al frente de tu casa. Cuando los ves salir, ay, llegó ese hijo del diablo incircunciso. Yo voy a orar para que Dios lo saque. ¿Y si es el propósito de Dios quedarse ahí para que tú le anuncies el evangelio? Pero que cuando Él salga, te bendigo. Déjame orar por ti. Que la gracia y el favor de Dios. Vas a ver que en el corto tiempo comenzará a bajar el volumen. No tienes que decir que eres cristiano, porque yo no veo en la Biblia que Pedro decía, por favor, denme permiso que yo soy cristiano. Todos deben de escucharme porque yo soy apóstol, ¿no? Dice que el mundo, a ellos le dieron este apodo. O sea, la palabra cristiano es un apodo que nos dio el mundo. Porque la Biblia dice, y a estos primeros cristianos, a estos primeros discípulos, la gente le decía cristianos. O sea, el término cristiano no es de Dios. Es la forma como nos identifica el mundo. Amén.
Amén o no amén. El término que es de Dios es que soy hijo. Pero el término que me dice el mundo es que eres cristiano. O sea, es notorio. Dile que a tuyo debe ser notorio. Dile que a tuyo debe ser notorio. Amén, amén. Dile que a tuyo te encontrarás en la calle quienes te faltarán el respeto, quienes te hincarán con un clavo, serán groseros, déspotas. Y yo oro para que antes que reacciones tú, reaccione el Señor. Amén. ¿Cuánto me cobra de aquí a allá? $4. Ve este aprovechador y le tiro la puerta. Verás lo que está pasando. ¿Y sabe lo que dice Jesús? Si alguien te pide una milla más, dale. ¿O no dijo Jesús? No dijo eso Jesús. Si alguien te pide una milla más, pero no entres en pelea, no te amargues. Pero este irrespetuoso no me saludó. Dile tú shalom. Salúdalo tú. Pero no me saludó con la mano estirada. Dásela tú. Pero pastor, el ladrón se me llevó el teléfono. Dele el reloj. Y véalo como que usted se está sembrando y no como que le robaron. Me siembro obligadamente. Eso hace el Espíritu de Dios. Sáquese de su cabeza. Ay, hoy viene el Espíritu Santo y usted comienza. Y tiene que ver algunos líderes por ahí. Eso no hace él. Y que de repente me comiencen a romper las sillas. Si yo encuentro uno, puede dar vuelta aquí, pero al final me le cobro. Porque le voy a decir, el Espíritu de Dios no me rompió la silla, usted la rompió. Él no hace. Y tampoco espere, oye, el Espíritu de Dios, si saca la rama seca, ponte la manga larga. ¿Sabe lo que hace el Espíritu de Dios? Lo primero que hace en ti es que el amor rebose. Eso te convierte en una persona de amor, de paz, de gozo. Tienes fe, paciencia, eres fiel. El Espíritu de Dios cambia carácter. No añade algo sobre el carácter, cambia. ¿Está listo? Usted puede tener el Espíritu Santo y no hablar ni una pinche lengua. Me vieron los religiosos. Usted puede tener el Espíritu de Dios y estar más poseído por el Espíritu Santo que aquellos que hablan 1,000 lenguas. Pero usted camina en amor. Jesús nos dijo: en esto conocerán que soy mi discípulo, si usted habla en la rama seca. Yo hablo en lenguas. Jesús dijo: en esto conocerán que soy mis discípulos, si amaran los unos a los otros. ¿Y cuál es el primer fruto del Espíritu Santo? Amor. O sea que el Espíritu de Dios viene a usted a convertirlo en una ternurita, en el bebito fiu fiu. Ese día ganó mi esposa: mi bebito fiu fiu, ¿cómo están? Esta serie va a bendecir mucho a la iglesia. Yo oro para que el Espíritu de Dios quite toda religiosidad y que los frutos de Él comiencen a salir, frutos de amor, y que usted pueda compartir a otro de lo que Él ha hecho en su vida, de cómo Él lo rescató mientras usted estaba en ese lodo cenagoso, y usted puede decirle a otro: Él también te puede sacar de ahí. De cómo Él te rescató cuando estabas a punto de tirarlo todo al tacho, a la basura. Eso quiere que tú testifiques. Dios quiere, el Espíritu de Dios, que tú hables a otros
de lo que Él ha hecho contigo, cómo te abrazó en tu momento más oscuro, cómo te cuidó y te levantó en tu momento de soledad, cómo te cuidó y te levantó y te fortaleció cuando querías huir. Eso habla, ese mensaje tiene poder. Eso quiere el mundo, un mensaje de poder, un mensaje real, no un copy-pegue de un pastor. Lo que tú has vivido y experimentado de Dios, eso cambiará el mundo. Eso es ser testigo de Jesús. Yo quiero ser un testigo de Jesús. Yo le hablaré a la iglesia y a donde Dios me lleve. Todo lo que ha hecho Jesús en mi vida ha sido maravilloso. Solamente me ha bendecido, ha hecho beneficios sobre mí. ¿Cómo no alabarlo? ¿Cómo no seguirle? Y eso siempre proclamaré: su amor hacia mí, su gracia hacia mí, su perdón hacia mí. No hay pecado que tú cometas que Él no te pueda perdonar, y no hay gracia que no te pueda levantar. La gracia te va a levantar, la gracia te va a restaurar, te va a dar vida, te llevará a mejores lugares, a mejores momentos en tu vida. Él no te abandona, Él no te desampara. No eres un huérfano, no te culpes, no te descalifiques por lo que has hecho. Él te ama con amor eterno. Ya conmigo, Él me ama y nada me separará de su amor. Nada que tú hagas te separará de Él. Nada que tú cometas te separará de Él. Ni lo alto, ni lo profundo, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni tribulación. Nada te puede separar del amor de Cristo Jesús. Él te ama. Y ese Espíritu de Dios es el que necesitamos. Póngase de pie y pida al Espíritu de Dios sobre usted. Diga al Espíritu de Dios: ven sobre mí. Yo te necesito, yo te anhelo, yo te deseo. Vamos, pídaselo.